Herman el Mago, su vida, sus secretos, por H. Otto Burlingame. Ilustrado, una comprensión profunda de la mente humana es la clave necesaria para todo ilusionismo exitoso. Jean-Eugène Robert Houdin, Chicago, Laird and Lee. Editores registrado conforme al Acta del Congreso en el año 1897 por William H. Lee en la oficina del Bibliotecario del Congreso, en Washington. Tabla de contenidos. Prefacio. Introducción. Psicología del arte de la conjuración. Capítulo 1. Herman el Mago. Su lugar de nacimiento, su familia, sus primeros años, la carrera de su famoso hermano Carl Hermann. Capítulo 6. Vida y carrera de Alexander Hermann. Capítulo 3. Los secretos de Hermann. Se enumeran numerosos efectos clásicos: manipulación de pañuelos, bolas de billar, cartas ascendentes, producción de flores, lectura mental, la dama que desaparece, el arte negro moderno, la jaula voladora, la huida de Sing Sing, etc. El último programa de Herman el Grande en Chicago, 15 de enero de 1800. Prefacio. Habiendo dedicado varios años a la invención, fabricación y venta de muchos de los aparatos mágicos más populares producidos en este país, presento ahora al lector las biografías de los dos grandes ilusionistas conocidos mundialmente como Carl y Alexander Hermann, ambos igualmente famosos en sus especialidades. La mayor parte del libro está dedicada a descripciones claras, concisas e ilustradas de los mejores efectos realizados por los dos Hermann, a quienes reúno bajo la denominación de Herman el Mago, y por otros célebres artistas como Cazeneuve, Kellar, Van Eyck, Heller, Samuels y Jean-Eugène Robert Houdin, entre otros. Llamo la atención del lector sobre el hecho de que varios de los trucos aquí descritos pueden ejecutarse fácilmente en un salón privado, sin aparatos voluminosos, ofreciendo así un agradable entretenimiento para el hogar. El libro contiene además revelaciones sumamente curiosas acerca de famosos efectos escénicos que han desconcertado al mundo entero. El autor. Introducción. Psicología del arte de la conjuración, por el Dr. Max Dessoir, con referencia especial a las hazañas de los mediums, por H. J. Burlingame. Todavía recuerdo cómo me sentí cuando presencié mi primera función mágica. En cuanto se abrieron las puertas, tomé asiento y esperé durante 1 hora el momento en que el telón se alzara ante ese mundo de maravillas. Cuando comenzó la función, cuando los huevos se transformaban en monedas, las monedas en pañuelos, cuando las jaulas de pájaros desaparecían en el aire y cajas vacías contenían innumerables regalos, sentí como si estuviera viviendo en una tierra de sueños, lejos de la realidad. Hoy existen innumerables libros, desde el barato folleto de 10 centavos hasta ediciones finamente encuadernadas e ilustradas, que prometen iniciarte en los misterios del arte mágico. Pero la mayoría de ellos, con pocas excepciones, dicen solamente en qué consiste el truco, no cómo se realiza. Además, los efectos más interesantes suelen mantenerse en secreto por los expertos o solo se revelan a cambio de un precio elevado. El aparato y la explicación no revelan el núcleo de la magia moderna. Si sabes cómo un ilusionista hace desaparecer una moneda, en realidad no sabes nada. Podrás ser engañado cientos de veces por el mismo truco, y si lo practicas exactamente según las instrucciones, lo más probable es que solo obtengas un éxito mediocre al ejecutarlo.
Lo que convierte a la prestidigitación en el arte del engaño no es la apariencia técnica exterior, sino su núcleo psicológico. El uso ingenioso de ciertas facultades del alma pesa incomparablemente más que toda la destreza manual y la maquinaria. Probar este hecho y analizarlo teóricamente es la tarea de este artículo. El último efecto es, desde el punto de vista estético, muy superior al primero y eleva la prestidigitación por encima del nivel de la simple malabarismo. La razón es que personas de los mejores círculos sociales practican la magia sin vacilación, mientras que jamás pensarían en realizar juegos de malabarista. La recomendación de no apresurarse tiene otra razón. El público necesita tiempo para ver los movimientos y comprender su significado. Si, por ejemplo, en una transformación, la segunda fase ocurre sin que la primera haya sido claramente anunciada, como cuando se transforma una naranja en una manzana y nadie advirtió que el primer objeto era realmente una naranja, el truco fracasa por completo. Por ello, el verdadero mago debe poseer una perfecta serenidad, cualidad que no todos tienen. Además de una presencia que inspire confianza y un porte imponente, debe tener la capacidad de rodearse de una atmósfera mágica en la que los espectadores crean posibles las cosas más increíbles y consideren maravillosas las más simples. En esto radica la importancia psicológica de muchos pequeños recursos que el profesional utiliza habitualmente. Por ejemplo, no pide una moneda, la extrae de la nariz de un desconocido. No guarda los guantes en el bolsillo como cualquier persona común, sino que los hace desaparecer frotándolos entre sus manos. Al final, el espectador no sabe cómo salir de ese laberinto de hechicería y entra en un estado mental que facilita enormemente la labor del mago. El secreto principal de todos los prestidigitadores reside, sin embargo, en el poder de dirigir los pensamientos del público por un camino tal que la solución aparente del truco parezca el resultado natural de causas artificialmente preparadas. El público debe pensar que la carta se ha transformado con un soplo. Así sigue el curso de pensamiento sugerido por el mago. Entonces, interviene la razón y dice, es imposible que un soplo transforme un as de corazones en una jota de picas, y de esta contradicción lógica entre dos ideas simultáneas surge la incómoda conciencia de la ilusión. La autoconciencia es la condición subjetiva de este fundamento psicológico del arte del mago. Desde el momento en que toma las cartas en sus manos, el artista debe creer firmemente que puede hacer lo que quiera. Cada expresión debe salir de su boca como si fuera una auténtica fórmula mágica, y sus propias afirmaciones falsas deben parecerle verdaderas. Solo quien está convencido, convence. Mucho depende de la hábil estructuración del truco. Un efecto relativamente sencillo puede servir provechosamente como preparación pedagógica para una maravilla mayor, creando asociaciones mentales favorables al éxito del experimento. Lo más importante en el arte de la ejecución, sin embargo, es el lenguaje y los gestos. No pueden darse reglas estrictas, pero un ejemplo puede ilustrar lo necesario. Tomemos la desaparición de una moneda. Las instrucciones dicen, tome la moneda entre el pulgar y el dedo medio de la mano izquierda. Simule tomarla con la derecha, que se cierra inmediatamente. Luego ábrala y muéstrela vacía al público. El truco consiste en dejar caer la moneda en la palma de la mano izquierda, donde queda oculta, en el momento en que se finge tomarla con la derecha.
Conviene ver este sencillo efecto ejecutado por un artista de primera clase como el profesor Rucler. Él toma la moneda y la arroja repetidamente sobre la mesa de madera para demostrar, según dice, que es auténtica. En realidad, crea la impresión de que algo que hace tanto ruido no puede desaparecer silenciosamente, lo cual aumenta el efecto. El sonido vibrante desconcierta al público hasta el punto de que sigue el desarrollo posterior en un estado casi adormecido. Luego, toma la moneda con la mano izquierda, mira atentamente la derecha como si fuera la más importante y toma la moneda. El gesto es tan convincente que uno juraría que la derecha la sostiene. La posición de los dedos se adapta naturalmente a esa suposición. En cuanto la ha tomado, mueve la mano derecha hacia un lado. Todo el cuerpo acompaña el movimiento. La cabeza inclinada, la mirada fija. Todo obliga al espectador a seguir esa mano. Mientras tanto, los dos primeros dedos de la izquierda señalan la derecha y los otros dos sostienen la moneda cubierta por el pulgar. Mediante esta graduación, y sobre todo, gracias al discurso constante del artista, toda la atención se concentra en la mano derecha. Todos deciden observar atentamente cómo desaparecerá la moneda. Él realiza pequeños movimientos hacia atrás con los dedos, alejándolos gradualmente de la palma, y dice con aparente interés: «Miren cómo la moneda se hace cada vez más pequeña. Ahí ha desaparecido por completo, se ha evaporado». Abre los dedos, se endereza y sus ojos brillantes parecen decir: «¡Qué extraño!». ¿Cómo se educa uno para convertirse en tal mago? Primero, práctica constante. Se pasa de los trucos simples a los difíciles, practicando primero las partes aisladas y luego el conjunto. Una vez dominada perfectamente la técnica, el estudiante debe dedicarse al aspecto dramático, que es el más importante en cuanto al efecto. Para adquirir naturalidad, conviene practicar frente a un espejo. El mago debe hacer realmente lo que luego solo fingirá hacer: observar cuidadosamente las posiciones y movimientos de sus manos e imitarlos con exactitud, de modo que no haya diferencia entre realidad e ilusión. Debe acostumbrarse a seguir con la mirada la mano que parece sostener el objeto. Es el medio más seguro para atraer la atención del público en esa dirección. El tacto y la vista son los sentidos más importantes en nuestro arte. El cultivo metódico de ambos es esencial. Es útil practicar malabarismo para aprender la coordinación del movimiento. Los estudios sobre miología muestran que los malabaristas poseen una sensibilidad casi increíble para las mínimas variaciones de equilibrio. Un artista japonés llegó a lanzar al aire 4 bolas de diferente peso mientras leía en voz alta un periódico en inglés. Debía calcular con precisión los movimientos de sus manos mientras su atención estaba en otra cosa. El mago francés Cazeneuve poseía una sensibilidad táctil igualmente extraordinaria. Podía tomar de la parte superior de un mazo exactamente el número de cartas solicitado sin contarlas ni mirarlas. 6, 20, 13, 30, siempre exacto. Solo intentándolo se comprende la finísima percepción necesaria para distinguir diferencias tan leves. Robert Houdin daba importantes consejos para desarrollar la vista. Admiraba en los pianistas la capacidad de abarcar muchas notas a la vez, y pensó que esa observación podía ampliarse mediante inteligencia y memoria. Practicó con su hijo ejercicios para calcular de un vistazo el número de objetos.
Tras semanas de práctica, alcanzaron hasta 12. Luego ampliaron el ejercicio a objetos distintos. Observaban un escaparate brevemente y, al alejarse, anotaban lo visto. Pasaron de 4 o 5 objetos a 30 e incluso 40. Gracias a esta capacidad, Houdin realizó muchos de sus brillantes efectos, entre ellos el llamado su segunda vista. Reunía diversos objetos sobre una mesa. Su hijo los veía un instante y luego podía enumerarlos y describirlos. Lo que faltaba se completaba mediante un ingenioso código de señales. Esto se utilizaba especialmente cuando los objetos estaban envueltos. En ese caso, Houdin entablaba una breve conversación con la persona que le había entregado el objeto y aprovechaba ese tiempo para perforar discretamente un pequeño agujero en el papel de envolver con la uña del pulgar, que mantenía afilada para ese propósito, y examinar el contenido con el ojo agudo del antiguo mecánico. Resulta asombroso saber que de este modo realizó experimentos que eran casi prodigios. También se nos dice que supo sacar provecho de sus estudios en otro sentido. Esta práctica le había dado la facultad de seguir simultáneamente dos ideas o cosas distintas. Pensaba en lo que hacía y en lo que decía, dos operaciones muy diferentes para un prestidigitador. Es algo muy importante para el artista lograr que el juego de sus manos sea completamente independiente de los movimientos de su cuerpo y ejecutar el truco sin mover las partes que no están en uso. Los dedos deben constituir un mecanismo en sí mismos, funcionando con total autonomía. Solo entonces el mago puede observar los rostros de los espectadores con suficiente atención para evitar peligros amenazantes. Así armado, será invencible. El artista experimentado nunca falla en sus trucos. La facilidad de ejecución es lo único que depende, en cierta medida, del público. Los ignorantes son más difíciles de engañar que los instruidos. Los primeros ven en cada número una desconfianza hacia su inteligencia, un intento de burlarlos, contra el cual luchan con todas sus fuerzas, mientras que los segundos se entregan gustosamente a la ilusión, pues han venido precisamente con el propósito de ser engañados. Sin embargo, resulta casi increíble la ingenuidad que a menudo muestran los mejor educados. Hemos visto a un profesor que, hablando del conocido truco de los aros enlazados, juraba que había examinado los 8 aros, cuando en realidad solo había tenido 2 en sus manos. La explicación de esto reside en dos funciones elementales de nuestro organismo psicológico: la asociación y la imitación. Las leyes de la reproducción representativa constituyen los principios rectores de la mecánica de la conciencia. La psicología moderna enseña que cuando la representación A ha sido simultánea con la representación B o la ha precedido inmediatamente, B tiende a volver a la conciencia tan pronto como A reaparece. Se dice entonces que B está asociada con A. La visión del mango de un cuchillo evoca de inmediato la idea de la hoja que siempre se ha visto junto a él, y el relámpago produce siempre la expectativa del trueno. El tipo más simple de engaño consiste en que ciertas expectativas no se cumplen debido a circunstancias externas inusuales. Si, al cruzar los dedos, siento más de un objeto redondo cuando solo hay uno, solo la vista puede convencerme de que existe una sola esfera. La experiencia repetida miles de veces de que lo que se siente doble es realmente doble produce en este caso una ilusión. A veces, cuando viajas y por la mañana levantas la jarra de agua con tal fuerza que casi la lanzas al techo, la razón es la distracción de la criada que olvidó llenarla.
El peso de la jarra y el esfuerzo necesario están asociados de una manera particular. El lector seguramente ha visto el desconcertante truco de romper varios anillos prestados y cargarlos en una pistola que luego se dispara contra una caja, de la cual se extraen varias más, y en la más pequeña se encuentran los anillos. Sin detenernos en explicar la primera parte, examinemos la segunda. El artista coloca una caja grande sobre la mesa, la abre, y dentro hay una caja más pequeña que se saca y se abre, encontrándose dentro una tercera. Cuando el mago ha mostrado al público que la caja 2 salió de la 1 y la 3 de la 2, puede fácilmente tomar la cuarta y más pequeña del borde de la mesa como si hubiera salido de la tercera. El observador está plenamente convencido por la realidad de los primeros hechos y nunca duda de que la cuarta salió de la tercera. El fundamento psicológico del engaño reside en el ingenioso uso de la asociación habitual. Tomar una caja y sacar esa caja de otra son dos representaciones entre las cuales el mago ha creado artificialmente una conexión estrecha. El espectador extrae una conclusión lógicamente correcta a partir de los dos primeros casos, también en el tercero, donde las condiciones ya no se dan de la misma manera. Tenemos aquí un nuevo principio en la magia. Primero, hacer realmente aquello que quieres que el observador crea que has hecho. De hecho, esta regla se sigue a menudo en la práctica. El artista arroja realmente algunas monedas al sombrero antes de impedir que las demás lo sigan mediante el empalme. Coloca verdaderamente una carta sobre la segunda baraja antes de deslizar las otras 4 en la manga. La desaparición de una naranja en el aire es una ilustración clásica. Sentado a la cabecera de la mesa, lanzas una naranja unos 60 centímetros hacia arriba, la atrapas con una mano y bajas esa mano por debajo del borde de la mesa. La lanzas de nuevo, esta vez a mayor altura. La atrapas otra vez y bajas la mano para un tercer lanzamiento. Pero esta vez dejas caer la naranja en tu regazo y sin vacilación realizas el movimiento de lanzamiento. 9/10 partes del público ven desaparecer la naranja en el aire. En este experimento simple no hay cobertura ni aparato. Todo depende de las condiciones subjetivas del engaño, no de medios externos. Supongamos que una moneda que estaba en la mano derecha parece pasar a la izquierda. Si el mago abre inmediatamente la mano izquierda y muestra que la moneda no está allí, el espectador hallará fácilmente la explicación correcta. La moneda nunca pasó. Pero si espera 1 o 2 momentos antes de abrirla, para que el público se acostumbre a la idea de que contiene la moneda, y frota suavemente la palma izquierda con la derecha, no solo da a esta última una ocupación adecuada, sino que sugiere que ese movimiento misterioso ha causado la desaparición. El barajar aparentemente inútil las cartas funciona de manera similar. Si el mago coloca una carta en cierto lugar necesario para el truco y luego muestra que todo está en orden y baraja, muchos creerán que la transposición ocurrió en ese momento y entenderán menos el truco de lo que podrían haber entendido. Esto pertenece a la categoría de desvío de la atención. Al despertar interés por un detalle sin importancia, el mago concentra la atención en un punto falso o la aparta del objeto principal. Todos sabemos que los sentidos de una persona distraída son bastante torpes. El carterista es lo bastante psicólogo como para elegir teatros y exposiciones para actuar, porque sabe que allí la gente presta poca atención a su reloj o cartera. Del mismo modo, el mago nunca revela de antemano la naturaleza completa del truco, para que el espectador
no sepa dónde centrar su atención. El mago francés de Kremps daba una regla semejante. Cuando se hace desaparecer un objeto contando 1, 2, 3, el objeto debe desaparecer antes del 3, no en el 3, porque la atención del público está dirigida al 3 y no nota lo que ocurre en el 1 o en el 2. Un método especialmente eficaz de distracción se basa en la tendencia humana a la imitación. Tendemos a imitar las acciones que vemos. Si alguien bosteza, bostezamos. Si mira hacia arriba, hacemos lo mismo. El mago cuenta con ello. Siempre mira en la dirección donde quiere dirigir la atención del público y hace él mismo lo que quiere que el público haga. Si mira pensativamente al techo, todas las cabezas se elevan y mientras tanto sus dedos intercambian cartas con tranquilidad. Si el truco está en la mano izquierda, se gira bruscamente hacia alguien a su derecha, suponiendo correctamente que los espectadores harán lo mismo y no notarán lo que sucede en la izquierda. En muchos trucos debe llevar una carta a la parte superior del mazo después de haber sido colocada en el centro. No conviene hacer el movimiento inmediatamente, pues sería notado. En cambio, sostiene el mazo y pregunta, ¿está seguro de que reconocerá su carta? En cuanto comienza a hablar, todos miran su rostro y puede hacer el pase con facilidad. Cualquier observación breve desvía por un momento la mirada de las manos hacia la boca, según la ley de la imitación. Basta ya de resultados teóricos aplicados a la práctica de la magia. Las relaciones con la psicología científica son numerosas. Los experimentos de Houdin sobre la percepción momentánea y el conteo muestran una nueva forma de clasificar numéricamente las acciones superiores de la vida psíquica. Se trata de la facultad adquirida lentamente de indicar el número de objetos tras mirarlos una sola vez sin conteo consciente, lo que podría llamarse conteo inconsciente. Según el mago francés y otros investigadores, el límite de cálculo momentáneo se sitúa entre 5 y 6. La desaparición de la naranja parece, a primera vista, una alucinación positiva. Sin embargo, se trata de una ilusión, la interpolación subjetiva de un objeto percibido. No hay alucinaciones positivas en el engaño, pero sí abundan las negativas. Una alucinación positiva hace ver lo que no existe. Una negativa hace no ver lo que sí existe. ¿Quién no ha buscado algo que estaba ante sus ojos? La impresión sensorial existe, pero no llega a la conciencia. El mago produce artificialmente estas abstracciones y las utiliza sistemáticamente. Moll afirma con razón que la percepción de objetos puede impedirse en personas hipnotizadas mediante sugestión. Observe atentamente las manos del mago y verá cómo oculta objetos, hace el pase e intercambia cartas ante los ojos del público. Sin embargo, el prestidigitador sabe cómo atraer la atención mediante discursos hábiles, de modo que incluso quienes miran sus manos no pueden explicar lo que ocurre. El intercambio de cartas, por ejemplo, es visto por el espectador. El sentido es estimulado, pero no llega a la conciencia. Podríamos ir incluso más lejos que Moll al señalar las analogías entre la psicología del hipnotismo y la de la prestidigitación, la voluntad y el forzaje. Para concluir, mencionaremos una contribución que la magia ofrece a la comprensión del libre albedrío. El conocido truco de hacer que alguien saque una carta de la baraja y nombrarla correctamente de inmediato consiste en que el espectador
cree elegir libremente, mientras que el mago limita su voluntad y la dirige hacia un punto determinado, generalmente colocando la carta en una posición accesible o adelantándola justo cuando los dedos del espectador se acercan. Probablemente no haya mejor ilustración de cómo nuestras acciones están determinadas. Al jugar las cartas del juego de la vida, no tomamos una carta al azar, sino aquella que alguna ley desconocida nos hace escoger. Espiritismo y magia. Espiritismo es magia. Esta explicación suele escucharse de quienes no saben, y algunos intentan demostrarlo con experimentos antiespiritistas, pero con ello no se alcanza el núcleo del asunto, como lo demuestra el creciente número de seguidores de esta doctrina y la cantidad de estudiosos que defienden los hechos mediúmnicos a pesar de las exposiciones. La razón principal parece ser la siguiente. En nuestra era científica, la religión y la filosofía no ofrecen a las masas suficiente claridad sobre el problema de la vida. Sin embargo, la necesidad metafísica impulsa a muchas mentes más profundas a cruzar el desierto materialista. Entonces, el espiritismo, revestido con el lenguaje de la ciencia exacta, declara: probaré que existe vida después de la muerte. No es extraño que tal ética experimental encuentre eco en personas reflexivas y que surja un movimiento social que sustituya antiguas creencias presentes en todas las épocas y naciones. La ciencia prudente es impotente frente a estas corrientes. Quien cree con todo su corazón en el espiritismo no puede ser convencido por argumentos. La lógica cede ante el sentimiento. Por eso sería inútil intentar apagar con unas gotas de agua el fuego de esta epidemia psicológica. El problema de los testimonios, gran parte de nuestro conocimiento sobre apariciones mediúmnicas proviene de informes escritos, es decir, nunca sabemos qué ocurrió realmente, sino lo que ciertas personas creen haber experimentado. Y existe una gran diferencia entre ambas cosas. Una persona ve desaparecer una naranja en el aire sin poder explicar el prodigio. Cree haber examinado 8 anillos cuando solo tuvo 2 en sus manos. Cree haber elegido una carta libremente cuando fue guiada. Cree haber sostenido un objeto continuamente cuando estuvo en otro lugar durante minutos. Cuando más tarde describe estos hechos, resultan incomprensibles para quien escucha. Es ingenuo intentar relatar con exactitud objetiva lo que en realidad fue una experiencia subjetiva. Los experimentos de Davy demuestran lo contrario. Este caballero, miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres y prestidigitador aficionado, alcanzó tal perfección en la escritura sobre pizarras que realizó sesiones exitosas ante numerosas personas. Nunca afirmó que se tratara de espíritus ni de magia. Dejó que cada cual pensara lo que quisiera. Tras la sesión gratuita, pedía a los asistentes que enviaran por escrito sus impresiones al día siguiente. Publicó cartas tan extraordinarias que parecían prueba de fuerzas ocultas. Se describían pizarras cerradas y vigiladas en las que aparecía escritura, respuestas a preguntas escritas en secreto, citas correctas de libros elegidos al azar, incluso solo pensados, mensajes en idiomas desconocidos para el medium. Sin embargo, aunque oían el raspar del lápiz y veían moverse la tiza, nadie vio el fenómeno principal. El propio Davy escribiendo. Fuentes del error. Los informes exagerados surgen principalmente de 4 fuentes. El observador añade un hecho que no ocurrió, pero que cree que ocurrió. Confunde ideas similares y cree haber examinado algo a fondo cuando solo lo hizo
superficialmente. Cambia el orden de los acontecimientos por fallos de memoria. Omite detalles que parecían irrelevantes, pero eran esenciales. Es difícil describir con total precisión incluso un hecho cotidiano, cuanto más uno que parece inexplicable. Expectativa y sugestión. Muchas personas acuden a sesiones esperando maravillas. Davy demostró que quienes saben que se trata de magia detectan mejor el método que quienes creen presenciar fenómenos sobrenaturales. La expectativa, el misterio y la emoción deterioran la percepción crítica. El medium deja deliberadamente dudas sobre la interpretación de lo ocurrido. Así, cada ruido se interpreta como un golpe espiritual, cada reflejo como una forma etérea, cada roce como una manifestación. El espectador ignora explicaciones naturales y crea milagros de la nada. Se contagia emocionalmente de los demás. Todos ven lo que esperan ver. Crea la creencia y los hechos la seguirán. La misma figura que un espectador reconoce con la mente fría como la silueta hábilmente cubierta del médium es tomada por el público como la fiel imagen de distintas personas que en vida no guardaban semejanza alguna. Un naturalista estadounidense cuenta que tuvo que llevarse las manos a la cabeza al oír cómo al mismo muñeco se le llamaba abuela, mi dulce Betty, papá, pequeño Rob. Cada cual ve lo que espera ver y aquello que toca más de cerca sus intereses. Crea una creencia y los hechos surgirán por sí solos. Cuando un objeto desaparece o cambia de lugar, el espiritista ve en ello una señal de influencia sobrenatural, como el papú que sospecha un espíritu detrás de cada bala de cañón. Como no conoce la pólvora, carece del conocimiento necesario, sin el cual es imposible juzgar correctamente. El simple sentido común no autoriza a nadie a juzgar con competencia la seguridad de unas ataduras. Solo quien está familiarizado con la técnica de los nudos y las distintas formas de amarrar puede emitir una opinión válida. Para decidir si un cierre es adecuado o no, se requiere conocimiento técnico. La mayoría imagina que puede asistir, sin preparación, a una sesión espiritista y emitir un juicio correcto sobre la existencia o inexistencia de prestidigitación. Ese punto de vista es tan infantil como el de un profano que opina sobre la autenticidad de un sello medieval o sobre la naturaleza de una afección nerviosa. Aclaremos esto con un ejemplo. El ilusionista suele emplear el recurso de dar mayor importancia a un hecho, atribuyéndolo a una causa externa. El truco de hacer que cualquier reloj repita la hora consiste en que el sonido lo produce un pequeño reloj oculto en el bolsillo, mientras que las manipulaciones con el reloj visible son solo aparentes. Quien ignora esto difícilmente pensará que la armónica de Monk y Home, tocada por manos invisibles, puede explicarse del mismo modo. Un número constante en el programa del Dr. Monk consistía en colocar una caja de música sobre la mesa, cubrirla con una caja de cigarros y hacer que tocara y se detuviera a voluntad. La explicación general era espíritus. En realidad, los sonidos provenían de una caja musical oculta que, escondida bajo unos pantalones anchos y llevada sobre la rodilla, se ponía en marcha al presionarla contra la mesa. Aquí también se confirma la vieja regla psicológica. Cuanto más simple es el truco, más difícil resulta descubrirlo. Una gran ventaja para el médium engañador radica en que crea condiciones para su éxito y, en el peor de los casos, atribuye el fracaso al público o a los espíritus. Se nos dice que la penumbra es muy conveniente
que es imprescindible no mirar donde algo está ocurriendo y otras cosas semejantes. La señora Sidgwick, esposa del conocido profesor de filosofía de Cambridge y presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica, señaló 5 motivos de duda en las actuaciones de Slade: sus esfuerzos por desviar la atención, su posición, que siempre le permitía manipular la pizarra con la mano derecha, el carácter vago de sus comunicaciones, la limitación del número de espectadores a 2 o 3, y la forma en que los colocaba, excluyendo toda posibilidad de que miraran debajo de la mesa. Podría haberse añadido que, según las observaciones de la Comisión Seibert, Slade y otros mediums, con la auténtica astucia del prestidigitador, realizaban los trucos antes de anunciar lo que iba a suceder. Para el mago y prestidigitador consumado, resulta relativamente fácil explicar incluso los detalles más pequeños de las experiencias espiritistas mediante la psicología de la magia. Es decir, pueden atribuirse a manipulaciones engañosas y al uso de medios conocidos. Al llegar a esta conclusión, diametralmente opuesta a la del doctor Dessoir, no expreso solo mi propia opinión, sino también la de muchas personas con largos años de experiencia en círculos espiritistas. El marido prestidigitador, el marido más encantador del mundo, es aquel que vive del juego de manos. Por la mañana, 1, 2, 3, el café y la crema fluyen en abundancia. Con unos cuantos golpes mágicos llena el azucarero de terrones, mientras que las salchichas, los panecillos y todo lo demás lo saca, por supuesto, de su viejo sombrero. Aunque falte la leña, enciende fuego en el hogar y convierte un par de zapatos gastados en carne tan buena como cualquiera podría desear. Todo lo que agradaría en un banquete lo extrae con facilidad de su gorro de dormir, y sin dificultad alguna, él mismo puede asar, hervir o guisar. Al mediodía y por la noche es lo mismo. La afortunada dama nada desea, pues todo lo que necesita, su varita mágica lo produce al instante. Nuevos vestidos a la última moda, abrigos, oro y joyas, en fin, todo lo que pueda anhelar, grande o pequeño. Apenas formula el deseo, ya lo tiene a sus pies. Y sin embargo, extraño pero cierto, a veces los dos discrepan, y por mucho que él provea, ella permanece insatisfecha. En tal caso, como en otros, su juego de manos lo salva. Si ella se vuelve insoportable, una tela sobre ella, 1, 2, 3, y desaparece en silencio. La guerra doméstica cesa al instante. El siguiente homenaje a la memoria apareció en el New York Journal el 19 de diciembre de 1896. El arte del mago, San Pedro, estaba sentado ante las puertas de oro, y la noche de invierno había pasado. Estaba delgado y anciano, y la tierra yacía fría y oscura bajo el amanecer de diciembre. Pero pronto, sobre las colinas nevadas, llegó un espíritu rumbo al cielo, se detuvo junto al santo y, inclinándose, susurró un nombre misterioso. San Pedro se sobresaltó. ¿Qué? ¿Hermann el Grande? Entonces, ¿por qué te detienes? Tu magia podría abrir la puerta más firme sin que yo pronunciara palabra. No, San Pedro, respondió la sombra. Mi magia era solo terrenal, era valiosa al otro lado, pero aquí ha perdido su poder. Mas el buen santo respondió con seriedad. No temas, allí practicabas otra magia que aquí también tiene valor. Ofreciste esperanza al corazón cansado en nombre sagrado de la caridad. Iluminaste el mundo con un arte bendito que aquí se cuenta del mismo modo. San Pedro meditó solo ante las puertas, y su rostro se veía viejo
y delgado, mientras pensaba en la escasez en la tierra de ese arte que dejó entrar al mago. Nacido el 11 de febrero de 1843, fallecido el 11 de diciembre de 1896.